de pulso en ese segundo, genera un poquito de calor cada pulso. Entonces, cada pulsito va generando calor. En 1000 millones ya se comienza a sentir. Y estamos hablando de un segundo. Imagínense que pasen 5 segundos con esos 1000 millones. Serían 5000 millones de cuadraditos. Entonces, cada cuadrito genera un pulsito eléctrico. Pero cada pulsito eléctrico va generando calor. Entonces, imagínense, en 5 segundos ya hemos generado 5000 millones de pulsos eléctricos. Y cada pulso eléctrico genera calor por la ley de Joule. Eso no se puede cambiar, jóvenes. Eso no se puede cambiar. Entonces, la frecuencia del reloj está, jóvenes, limitado por la resistencia de materiales, ¿no? O sea, cómo los materiales pueden resistir el calor. Entonces, los fabricantes, ¿no? Los fabricantes de hardware, los fabricantes de CPU, ¿no? De CPU, pueden hacer un reloj cuya frecuencia sea, qué sé yo, déjame inventarme, 10 GHz. Voy a poner así porque me parece una exageración, ¿no? Puede ser un reloj cuya frecuencia, cuya oscilación genera 10 GHz. ¿El problema cuál sería? El problema es el calor. Por la altitud. Entonces, digamos que yo le digo, ¿no? Oye, Intel, por favor, quiero que me haga un oscilador de 10 GHz. ¿En serio? Me dice, sí. Y él agarra como Poncio Pilato y se lava las manos, ¿no? Intel no lo haría, no es una broma nomás. Yo diría, hacemos una de 10 GHz, un reloj de 10 GHz. El circuito que genera los cuadraditos, hacémoslo a 10 GHz. Él agarra y, como Poncio Pilato me dice, me lavo las manos. Lo conectamos ese reloj a nuestra CPU, y no CPU ya viene con el reloj, ¿no? Y lo conectamos, y vemos que nuestra CPU con todos los enfriamientos posibles comienza a fundirse, ¿no? A los 5 segundos, 10 segundos ya comienza, ya lo notamos, ¿no? En un minuto ya está fundido, ¿ok? A 10 GHz. Por eso es que se necesita enfriamiento, ¿no? Entonces no podemos tener mucha frecuencia, ¿no? Muchos cuadraditos generados en un segundo. Bueno, actualmente tengo entendido, la máxima frecuencia, es de 3.8 GHz, ¿no? Con los materiales que tenemos. Es de 3.8 GHz. Ustedes jóvenes, ustedes ya, esto es para cultura de ustedes, averiguar el turbo, algunos no le ponen la palabra turbo, el turbo bus, ¿no? Así. Este turbo bus permite que en algún momento, digámoslo, la CPU, los núcleos, vamos a decir, los núcleos, pueden trabajar, digamos, a 4 GHz más o menos. Es decir, le dan un ratito para que trabaje a 4 GHz y le quitan otra vez. La aumenta y le quitan, ¿no? La palabrita bus, joven, la palabrita bus es con el turbo más, ¿no? A nosotros que de repente no le entendemos la traducción, significa velocidad, ¿no? Entonces esta palabrita bus, joven, es muy ocupada, inclusive entre los dibujos animados y el comentario del grupo paralelo, cuando decía que tenía un turbobús en los dibujos animados, ¿no? Dibujaban un autito que tenía como una turbinita atrás. Se han visto Batman, por ejemplo, su auto tiene un turbobús porque genera así como fuego, ¿no? ¿Verdad? Cuando él avanza, genera como fuego. Ese es un turbobús, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen muchas CPU. Hacen un turbobús, pero no lo hacen por siempre. Lo hacen por un ratito nomás y ven que se está calentando y ellos le bajan otra vez la frecuencia. Entonces, por momento, llegan hasta 4 GHz o algo así. Ustedes habría que ver el manual. Y la otra vez lo bajan, ¿no? Lo bajan.
para que no, si no se le quemaría. Entonces logran hacer eso, ¿no? Logran un poquito, pero no lo pueden mantener, ¿no? A 4 GHz no se fundiría la CPU. Bueno, la CPU incorpora, antes nuestra CPU no necesitaban de un enfriador, ¿sí? De un enfriador particular, o sea, propio para cada CPU, sino que con los ventiladorcitos que tenía el case era suficiente, ¿no? Era suficiente para enfriar la CPU. Actualmente una CPU necesita de un radiador, ¿no? Radiador, que nosotros le decimos hasta un nombrecito más bonito, ¿no? Enfriador o cooler también le decimos, ¿no? Así. Pero no se pierdan, es un radiador, ¿no? Es un radiador. Lo mismo que lo tienen los radiadores de los autos, de una moto, ¿no? ¿Qué es lo que hace el radiador, jóvenes? Resulta que la energía, ya sea eléctrica o calórica, siempre se irradia a las puntas. Entonces, en un radiador tiene muchas puntas, no se mete unas celdas así que tienen puntas. ¿Han visto un radiador, verdad? Entonces un radiador se ve como varias puntas así. Entonces cuando hay calor, el calor se irradia a las puntas. Hagan este experimento, no se quemen, sino cuando la mamá o la persona que está a cargo de cocinarles, o ustedes han hecho una sopa caliente, ¿no? Hirviendo, pongan una cuchara, digamos, a la sopa. O si quieren un agua hervida, pongan una cuchara. Saquen la cuchara y dígame dónde está más caliente, ¿en la punta de la cuchara o en el medio de la cuchara? ¿Qué dicen ustedes? Creo que en la punta. En las puntas, ¿sí? A veces yo tenía una unidad anterior a esta que me pasaba corriente en las puertas, ¿no? No es que todas tienen video eléctrico, no hay ninguna novedad de eso, ¿no? Y cuando lo apagaba el auto, a veces lo abría y en las puntas me pasaba corriente. Algo estaba mal, ¿no? Algún contacto podría decir que me pase corriente. Pero si yo lo agarraba del medio, obviamente porque ya me tenía traumado. A veces pasaba, a veces no pasaba. Así que yo nunca lo agarraba de la punta, sino me veían que yo lo cerraba del medio de la puerta, porque lo tocaba la punta y me pasaba corriente. Claro, porque tanto la energía calórica como la eléctrica se irradia hacia las puntas. Entonces, la CPU hace eso mismo, crea un radiador que el calor de la CPU hace que se vaya al radiador y el radiador lo irradia a las puntas. Tiene muchas puntas. Y entonces un ventilador que está al radiador lo disipa el calor. Entonces eso es lo que hace un radiador, ¿no? Y que está basado en los elefantes, tiene otra historia que no quiero aburrir. Muy bien. ¿Alguna consultita que tenga? No, ingeniero. ¿No? ¿Ninguna? ¿Cómo se enfrían las laptops? Entonces, investigar. No voy a preguntar en exámenes, sino para ustedes. También el turbobús le decía, ¿no? Investigar el enfriamiento. ¿Qué te escribe acá? Enfriamiento en las laptops. Van a averiguar, ¿no? Que utilizan, ya como el auto, ¿no? Utilizan un aceite, utilizan aceite, porque lo que pasa es que los laptops tienen muy poco espacio para poner un cooler. Sí usan un cooler, pero necesitan ya enfriarlo con aceite. Es interesante, honesto. Entonces, investigar el enfriamiento en las laptops, eso para que ustedes lo sepan. Una CPU que para una computadora de escritorio no es la misma CPU que para las laptops. Por eso van a ver ustedes que cuando vamos a comprar, me acuerdo cuando salió el i7, ¿no? Estaban carísimas. Y le pregunté cuando salió el i7, le dije, ¿no tiene laptops i7? Y me dijo, no, aún no están haciendo laptops con i7. Entonces,
Uno dice, pues, si hay el procesador, ¿por qué no le ponen? No, no es así. Los CPU que son para las laptops son diferentes, ¿no? Son diferentes que las que se ponen para la PC. Solamente un comentario, ¿no? ¿Qué quiere decir laptop? Solo por cultura, ¿no? ¿Qué quiere decir laptop? Creo que es una palabra compuesta con, lo que nosotros le llamamos falda, ¿no? Cuando dijimos que uno se siente en la falda. Del app de... Claro, todo el mundo, cuando uno dice laptop, jóvenes, laptop, uno lo asocia a una computadora portátil. No está mal, ¿no? Pero digamos, eso nace, la palabra laptop nace de una costumbre, ¿no? De una costumbre de usarla en nuestras portátiles. Laptop en realidad no quiere decir portátil, pero cada vez que decimos la palabra laptop nos referimos a una portátil. Lo que pasa es que la parte donde las chicas llevan la falda, todos se le dice laptop. Eso significa falda. Y bueno, ustedes saben top, ¿qué significa? Top, arriba. Top. Arriba, ¿no? Encima, arriba, ¿no? Entonces, si ustedes lo traducen, ¿qué significa? Encima de la falda. Encima de la falda. Entonces, cuando aparecieron las primeras portátiles, todo el mundo observó que la gente, especialmente los jóvenes, ponían la portátil encima de la falda. Y ustedes lo ven. Yo le comentaba al grupo paralelo cuando cuando había en clases presenciales, obviamente, ¿no? O cuando tengo que ir a tomar examen presencial o algo así. Veo chicos sentados en la facultad. ¿Lo han visto ustedes? Sentados en el suelo, ¿no? En la facultad, con su portátil en la falda. ¿Verdad? Entonces ahí la palabrita laptop. Entonces la gente que vendía esto decía, lleve una computadora que puede estar en su laptop, ¿no? O sea, encima de su falda. A eso le decía, ¿no? Entonces ya quedó la palabrita laptop, ¿no? Quedó la palabrita laptop, que en realidad no quiere decir computadora portátil en ningún momento. Pero quedó así, ¿no? Y todo el mundo dice laptop por la parte publicitaria, ¿no? Que hacían de las computadoras portátiles. Ok, ¿hasta aquí no tienen alguna consultita? No, ingeniero. No, todo claro. Ok. Entonces pasamos al siguiente, se llama el core, núcleo, que es el core, núcleo de la CPU. Recuerda una cosita, ¿no? La palabrita core, aunque lo usan también para el software algunas personas, la palabrita core quiere decir núcleo, pero núcleo físico, ¿no? Otro comentario acá. Core, no hablemos de informática, cambiemos el tema. Core significa núcleo físico, o sea, hardware. Y si decimos kernel sería núcleo, pero abstracto. Abstracto. Núcleo abstracto. Esto sería para el software. Para algunas personas le llaman core, digamos, ¿no? Le llaman core a su núcleo, digamos, de su software, ¿no? O a la parte central del software, ¿no? Lo correcto es decirle kernel, ¿no? Decirle kernel. Por ejemplo, al núcleo de la Tierra, ¿le diríamos core o kernel? Core. Core, claro, porque es algo físico, algo que lo puedo tocar, ¿no? Y kernel es abstracto, imaginario, ¿no? Por ejemplo, el núcleo del sistema operativo, si ustedes leen la unidad 1, su diapositiva, habla de kernel, ¿no? No dice core. Y también sus profesores, por ejemplo, ¿cómo se llama esta materia? Donde se ven álgebra lineal. Álgebra lineal, dice, ¿no? Donde se ven los espacios vectoriales. Por ejemplo, el profesor dice la palabra kernel al núcleo de un espacio vectorial, no le dice core, porque es abstracto. Porque solamente por verlo, aunque mucha gente ya le llama core, digamos, ¿no? No sé, no siguen la tradición,
o quieren darle una pinta a lo que acaban de hacer, no darle mayor significancia, llamarle core. Muy bien. Volviendo a esto, jóvenes, vamos a verlo. Antiguamente, digo antiguamente, una idea de mi tiempo esto, ¿no? Antiguamente, a la CPU se la imaginaba así. Vamos a hacer referencias. Si ustedes toman un libro de sistemas digitales o algo así, van a ver, jóvenes, que hay que este dibujo más o menos, ¿no? Más o menos que voy a hacer acá es el que hay. Cuando explica qué es la CPU, y van a ver ustedes que más o menos hay este dibujo que voy a hacer acá. ¿Cómo es este dibujo? Bueno, este dibujo sería así, pero no. Entonces, esta es la CPU, a ver cómo se ve. Vamos a hacerlo. Acá están los registros de la CPU. Aquí está ABX, todo eso, ¿no? ABX, todo lo que van a ver ustedes en la CPU. Son los registros, hemos hablado ya sobre los registros de la CPU. Tenemos, qué sé yo, la ALU, la unidad de control. Es decir, todo esto está acá, ¿no? La unidad aritmético-lógica, la unidad de control. Y aquí está la microprogramación, dice acá, Claro, todos se conectan entre ellos, ¿no? Aquí está la microprogramación. Entonces aquí están en los registros, está el MDR, está todo eso. Entonces todo esto es la CPU. Entonces si me dicen, ¿qué es esto? Viejo, esta es la CPU. La CPU. Alguien moderno me dice, tu CPU es un core. Entonces, este sería un core de los CPUs actuales. Entonces, la CPU actualmente, en realidad, en una sola CPU, en un solo chip de CPU, pueden poner varias CPU. Entonces, la CPU es que a mí me piden, por ejemplo, digamos, si yo tengo introducción a la informática y mi profesor me dice, a ver, Barroso, pase examen oral, dibuje una CPU y explique. Bueno, yo le digo así, que están los registros, la lupa, qué sirve la lupa, qué sirve la unidad de control, la microprogramación. Y ahí me hace preguntas, ¿no? Entonces yo le dibujaría eso, digamos, si volaría mis tiempos, y creo que me va a poner muy buena nota. Pero actualmente, digamos, hay una visión diferente. Hay una visión diferente. ¿Cuál es esa visión diferente? La visión diferente es que nosotros podamos tener más de un core en una misma CPU. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar actualmente? ¿Qué va a pasar actualmente? Entonces, actualmente, voy a borrar acá. Entonces, actualmente, una CPU trae más de un núcleo. O sea, es decir, it is, ¿no? Esta abreviatura tiene nada que ver con informática, significa es decir, más de una CPU. Más de una CPU. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Si yo compro una CPU actual, entonces esta CPU tiene sí un solo reloj. El reloj es el mismo, ¿sí, no? El reloj es el mismo y tiene más de un núcleo. Entonces aquí tiene núcleo 1. Aquí por razones de espacio voy a dibujar dos núcleos, ¿no? Núcleo 2. Eso sí, el reloj es el mismo para ambos, ¿no? El reloj es el mismo para ambos. Y está conectado obviamente a un solo bus de datos, ¿no? Aquí está un bus de datos.
le ponen un receptor de luz de datos acá como un MDR global, digamos, ¿no? Y esta sería nuestra CPU actual. Entonces, cada uno de estos cuadraditos es uno de estos. ¿Sí? Cada uno de estos cuadraditos es uno de estos. Es decir, es como tener más de una CPU en una sola CPU. Y de hecho el sistema operativo lo ve como dos CPU independientes. ¿Sí? El sistema operativo son dos CPU, dice. Claro, en realidad no son dos CPU. Y no trabajan tan independientes, ¿no? Porque están ligados a un solo bus de datos, digamos. Están ligados a un solo bus de datos. Bueno, muchas computadoras permiten poner más de una CPU en su placa base. ¿Mm? Por ejemplo, a través del famoso Windows NT, que se llama, que todos son Windows NT actualmente, permitía ya trabajar con dos CPU. Entonces, muchas empresas que usaban un servidor ponían dos CPUs a su servidor. Cada CPU tiene su propio bus de datos. Cada CPU tiene su propio bus de datos. Escúchese bien. Entonces, ¿qué hacían? Conectaban dos CPU, por decirle dos Pentium, digamos. Dos Pentium 4 le conectaban a esa computadora, dos CPUs a ese servidor. Y bueno, así tenía la ventaja de trabajar con dos CPU. Ahora, le hago esta preguntita. A ver, si tengo dos CPUs independientes, como el que ven ustedes en el gráfico de la derecha, dos CPUs independientes, ¿son más rápidos que una sola CPU con dos cores? Y son más rápidos. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propio reloj. Correcto, y tiene su propio bus de datos, ¿no? Sino que ahí tienen que compartir el bus de datos. Ahorita, en una CPU que tenga dos núcleos, usted debe tener 4 o 8 núcleos, ¿no? Esta creo que tiene 4, esta máquina que estoy ahorita con ustedes. Si tengo una CPU con dos núcleos o 4, como quieran, ¿habrá un core más rápido que otro, que tenga mayor frecuencia que otro? Es decir, ¿habrá un core que tenga 3 GHz y el otro de 2 GHz? No, porque comparten reloj como está en su diagrama. Comparte reloj, ¿no? Entonces no puede haber una core más rápido que otro, porque todos comparten el reloj. El reloj es el mismo para ambos. Sí, recuerden, el reloj tiene un circuito, tiene un cuarzo, lo hemos visto en las anteriores clases, no sé si en la anterior, hace 2 clases atrás, vimos que el reloj que es el que genera la frecuencia, ¿no? Genera los cuadraditos, ¿no? Genera los cuadraditos. Muy bien. Ahí está. Nosotros, bueno, vamos a hacer un curso clásico en el cual trabajamos con un solo núcleo, ¿no? Con un solo núcleo, es un curso clásico, porque no usamos la planificación de 2 niveles, sino de un solo nivel. Y bueno, queremos concentrarnos entonces en el ejemplo de la derecha. También a los núcleos, bueno, dicen núcleo de la microprogramación. Lo que quiere darnos a entender que ellos son independientes. Si lo vemos como software, la gente que dice son núcleos de la microprogramación, nos quiere dar a entender, jóvenes, nos quiere dar a entender que corren individualmente, porque el microprograma habla un poquito de software, aunque sea en hardware, pero habla un poquito del software, o sea, del programa, de ejecución, de código. Muy bien. Vamos a entender, jóvenes, qué es la microprogramación, ¿sí? Vamos a tener que la microprogramación y vamos a relacionarla con la velocidad de la CPU para que ustedes vean, la entiendan mejor qué es la velocidad de la CPU. Muy bien. Creo que entró una persona y se salió otra vez. Bueno. Entonces veamos qué es la microprogramación. Muy bien. Entonces, un microprograma es como un método un procedimiento, digamos,
como un método cuyo algoritmo es un circuito. Entonces, es como un procedimiento, un BOI, digamos, cuyo algoritmo es un método. Muy bien. Entonces, eso dice el núcleo. Entonces, por cada instrucción de la assembler, existe un microprograma. Entonces, cada instrucción de la assembler tiene un microprograma. Paciencia, ya lo vamos a hacerlo como si fuese una clase en la microprogramación, ¿no? Es mentira. Es decir, nuestros profesores de arquitectura de computadoras me ponen cero. ¿Cómo vas a hablar que es un BOI? Pero viejo, déjame que le explique a mis alumnos, para que ellos lo entiendan, porque ellos son ingenieros de software. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la instrucción move, digamos, ¿no? Pero no sé, la instrucción move es para asignar, no importa, sí, vamos a hacerlo. Sí, sí. Entonces, este move tiene un BOI acá, un microprograma que se llama move. ¿Ah? Déjame inventarme. Cuando la gente de arquitectura de computadora van a decir, qué barbaridad este tipo, che. Deben cambiarlo. Ya, paciencia, van a ver que me van a entender. Entonces tenemos, qué sé yo, la suma, ¿no? Add, por ejemplo, ¿no? Sumar, digamos, sumar dos rectas. Entonces, cada instrucción tiene asociado un microprograma. Aquí están sus parámetros de... Ahorita lo hacemos, paciencia. Aquí está. Entonces, cada instrucción de la assembly, recuerden que en realidad todos son números, ¿no? Todos son, solamente que eso lo vemos simbólicamente, se llama mnemónico. En realidad, internamente, esto se convierte en números binarios. Pero claro, nosotros escribimos el código así como es por mnemónico. Entonces, cada instrucción de la assembly tiene asociado un microprograma. ¿Qué es un microprograma? Un procedure, un void. ¿Qué tiene ese void? Ese void en realidad no es código. Estas rayitas que están acá no son códigos, sino que son circuitos. Por eso dicen microprogramas. ¿Sí? Son circuitos. Muy bien. Entonces, la microprogramación, o si quieren el núcleo, ¿no? La microprogramación puede verse, no digo que lo sea, por favor, puede verse como una clase. Como una clase. Entonces, todo ese conjunto, por eso cada core tiene su propio microprograma. Eso lo hace, jóvenes, bastante veloz. ¿Sí? Nosotros vamos a irlo más adelante y vamos a hablar también que también la CPU utiliza hilos. Eso ya es fantástico, es fantástico. Entonces aquí está class microprogramación. Esto es una mentiranga, no vale una clase de software, solamente para que me entiendan, ¿ok? Solamente para que me entiendan. Entonces, en la microprogramación están los microprogramas. Void, move, digamos, ¿no? Aquí está move. Voy a poner ahí un registro, digamos que hay este registro valor. ¿Sí? Y aquí está el código. Muy bien. Entonces, este move, ¿qué tiene este move? Tiene un circuito, ¿ves? Déjenme inventarme, estoy poniendo cualquier cosa aquí. Un AND, digamos acá, un OR, negado, un OR, que se dice, ¿no? Ahí está, y este no tiene una sola entrada. Y así, ¿no? Tiene un circuito. Estoy poniendo cualquier cosa ahora. Entonces el move no es código, sino que es un circuito. Entonces este es el microprograma. Este sería, por ejemplo, el microprograma del move, ¿no? Y aquí lo he puesto, ¿no? Pero de todas formas lo voy a citar otra vez. Entonces, el código, obviamente, no es código, porque eso es software, esto es hardware, es un circuito. Recuerden, jóvenes, que ustedes han hecho, ustedes en arquitectura han hecho
Han hecho circuitos sumadores de desplazamiento, ¿sí o no? ¿Y han dado examen de eso? ¿Se acuerdan? Sí, Circuito para sumar, ¿no? Y acá lleva el acarreo, ¿no? El carry, ¿no? Lleva el acarreo, inclusive. Esos circuitos son sumadores, desplazan bits. Y bueno, esos circuitos Entonces, son los que están acá, están inmersos acá en cada uno de los microprogramas. Los circuitos que ustedes hicieron están dentro de estos microprogramas. Y así, ¿no? Tenemos, qué sé yo, el ART, otro microprograma. Voy ART, digamos, ¿no? También vamos a poner el registro. Claro, hay registro valor, etcétera, ¿no? Entonces aquí también está el circuito del ART, ¿no? Y así tenemos, qué sé yo, la resta también. SAP, qué sé yo, registro valor. Entonces hay otro SAP para registro valor. Y así, ¿no? Etcétera, ¿no? En clase. Cerramos la clase. Esto, etcétera. Entonces, cada uno de ellos es un microprograma. Es un microprograma. Entonces, la instrucción, ya lo habíamos visto antes, ¿no? La instrucción viaja por el bus de datos. Llega hasta el MDR, y el MDR lo que hace es pasarlo al núcleo de la microprogramación para que se ejecute. Ok, cortamos un ratito, por favor, el WhatsApp, el Zoom, perdón, y volvemos a conectarnos, ¿sí? Para que no esté así como correteado. Yo estoy ahorita como que se me va a acabar el tiempo. Ok, cortamos, por favor, y volvemos a iniciar. Somos 47. Entonces, 3, 2, 1. Recording in progress. Ok, jóvenes, volviendo otra vez al tema, no se olviden, jóvenes, que las instrucciones están en la RAM, ¿verdad? ¿Viajan por dónde viajan? Hacia la CPU, no olvidé. Por el bus de datos. Por el bus de datos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, te voy a hacer una instrucción de enseguida de 32 bits que ustedes van a usarla mucho en Assembler, ¿verdad? Deben estar usando o ya la han usado.
esa en realidad internamente, no se me vayan a perder, internamente es un número de 32 bits, un número de 32 bits, internamente. Pues a veces una instrucción conlleva, porque los datos también viajan a través del bus de datos, instrucción y datos. Entonces, esa instrucción es de 32 bits, pero en la RAM es un número, solo que nosotros en Assembler la escribimos en modo texto. Le ponemos MOV, ¿no? MOV. Entonces, en realidad, internamente es un número. No se me vayan a perder. Internamente es un número. Muy bien. Entonces, voy a inventar el número, ¿no? Voy a inventar el número. Yo siempre le comento, bueno, esto es una verdad. Lo que tengo es una verdad. Yo tuve un profesor de compiladores. Yo estoy en otro lado, ¿no? Esta partecita. Y él era bastante salvaje, el hombre que nos hacía compilar, jóvenes, a binario. Y nosotros teníamos que hacerlo a pulso los códigos, por suerte eran 16 bits, ¿no? Del 80 al 86, hacerlo a pulso, jóvenes. Es decir, nosotros generar el código binario a pulso. Muchos compiladores generan a Assembler y de Assembler lo pasan a binario. Muchos, incluido Delphi, uno de ellos. Pero el tipo era él le gustaba que todo lo hagamos, creo que yo me copié mucho de él, que lo hagamos desde cero, digamos, ¿no? Que suframos. Todo el mundo lo odiaba, pero cuando se fue el hombre, era un ecuatoriano, increíblemente era impresionante el hombre, ¿no? Él trabajaba en la Borland. El tipo nos dice al final, cuando se fue, imagínense, todos lo odiábamos y fuimos y lo dejamos en el aeropuerto nosotros. Como dicen ustedes, un chupa, digamos, ¿no? Pero no, era un agradecimiento a ese hombre que nos forzó bastante y nos hizo a pulso, ¿no? Y yo le agradezco mucho a él porque manejo compiladores más o menos gracias a él, ¿no? Bueno, uno cuando se pone viejo se pone melancólico, disculpen, jóvenes. Pero digamos, recuerden, las instrucciones que están en Assembler en realidad son números, ¿no? Son números. Permítame hacerle el dibujito acá. Voy a la pizarra, creo que ya estamos 45, faltan 2 personas, muy aburrido esto, mejor me quedo a mirar tele. Perfecto. Uy, hola, se me fue la cámara, mil disculpas. Ahora sí, volvió a la luz. Entonces, vamos a ver esta partecita de acá. Esta partecita de acá hace lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a inventarlo. Por ejemplo, es una instrucción de 32 bits, ¿está bien? Es 32 bit code. Digamos, mu EAX, vamos a ponerle el 20. ¿Sí? En Java, esto sería equivalente a decir EAX igual 20. EAX es un registro de la CPU. Es un registro de la CPU. Muy bien. Ahora, en la RAM está esta instrucción. En la RAM está esta instrucción. Recuerden, son de 32 bits, entonces tiene 1, 2, 3, 4. 4 por 8, 32. Entonces aquí están 1, 0, 0, qué sé yo, ¿no? Déjenme inventarme. Me estoy poniendo cualquier cosa, recuerden, son 8 bits, ¿no? Si lo pongo en un cacao, puntito, puntito. Me estoy inventando. Entonces, esta instrucción, 4 por 8, 32, está en 4 bytes. Entonces, esto lo vemos nosotros, lo vemos como humanos, lo vemos como EAX20. Pero sabemos que internamente son números, y lo peor es binario. Entonces, esta instrucción viaja por el bus de datos, por el bus, ¿no? Bus de datos, y llega, como sabemos, al MDL. Llega al MDL, ya lo hemos visto esto. Entonces, llega como número, obviamente, ¿no? Llega como número. Pero nosotros lo vamos a poner así, en modo texto. Recuerden, aquí llegan números, solo la computadora solo maneja números. Entonces llega al MDL, y el MDL, jóvenes, lo que lo pasa es al núcleo. Lo mete al core. Aquí está el core. Lo mete ahí, lo mete al núcleo de la microprogramación. Lo mete a la microprogramación.
Entonces, el MDR, ¡pum! Lo más ellos están coordinados, ¿no? No es que lo mete inmediatamente. Entonces, el siguiente pulso reloj lo mete en la microprogramación. Muy bien. Entonces, este move EAX lo que hace es ejecutar ese código. ¿Sí? Entonces, el microprograma, ¡ay, lo borré, ¿no? ¡Wow! Quiero ganar tiempo y yo mismo ahí me pongo zancadilla. Bueno, va a la microprogramación y en la microprogramación él hace el circuito. Recuerden que EAX es un registro de la CPU. EAX es un registro de la CPU. Entonces, el MR lo pasa al circuito de la microprogramación, a la clase, ¿no? Este profe habla de burrera ya. A la clase de la microprogramación, a ese circuito, y el circuito dice, ¿qué están haciendo? Muy bien. Entonces, grafiquémoslo. Move EAX 20. Entonces, él llama, ahorrándonos todos estos pasos, él llamaría, ¿no? A esa clase. Move EAX 20. ¿Se entiende ahora? ¿Me está tocando? Lo estoy haciendo como Java, es una mentiranga, ¿no? Esto es una mentiranga, solamente para que se entienda. Hola, hola. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende, no? Entonces, llega hasta acá y el MDR llama al chip microprograma, el microprograma dice, llame al procedimiento, al void move EAX 20. Muy bien. Entonces, aquí está el void move registro valor, ¿no? Entonces, este es el microprograma move. Muy bien. Entonces, estos circuitos que están acá, voy a graficar, ¿ok? Que sé yo, no se fijen como lo dice, me estoy inventando, esto que yo no sé cuál es el circuito que está acá, ¿no? De hecho, es altísima tecnología esto, ¿vale? Un LAN por acá, etc. Entonces, ¿qué hace todo este circuito? Todo este circuito hace que al registro EAX electrónicamente le pongan el 20. Recuerden que EAX es un registro de la CPU. Ya hemos explicado qué registro, hablamos hasta la tarjeta de video, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Es que el 20 se pone en el registro AX. ¿Pero qué lo hace eso? Lo hace el circuito electrónico. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No? Entonces, así por cada instrucción assembler existe un microprograma y que no crea tan parametrizado, así como lo ven. Tiene parámetros, digamos. Claro que no son procedimientos, es su burrera del profesor. Pero lo queremos ver así, ¿no? Como si fuesen métodos de una clase, la clase se llama microprogramación. Muy bien. Entonces el sub, el add, tienen esos circuitos, ¿no? Tienen esos circuitos. ¿Se entiende bien? Párenme si necesitan alguna consultita, que vamos a relacionarlo con la velocidad de la CPU. Bueno, ¿sabían ustedes que el hardware no sabe multiplicar? Ustedes dirán, qué mentira. En verdad no sabe multiplicar. Esa es otra historia. Estoy buscando en internet, jóvenes. Voy a ver acá. Ahorita no estoy cambiando de tema en absoluto. Estoy buscando acá en internet. Voy a buscar. Ustedes busquen también. ¿Cuántos ciclos tiene la instrucción MUL? M-U-L. ¿Cuántos ciclos? Estoy escribiendo en mi máquina. Tiene la instrucción MUL. Tiene MUL, estoy poniendo. M-U-L, multiplicación. Mucho que me sale de teoría, me sale de batería, ¿no? Aquí está, dice capítulo 8. Ahorita se los muestro, jóvenes, si es que no lo logran ustedes. Aquí nos explica también esta página. A ver. Wow.
Ajá, le voy a compartir un momentito esta partecita. Perdón, un segundito, les quiero compartir. Está muy desordenado, muy avanzado inclusive. ¿Se puede ver? Tiempo de la CPU, ¿se acá lo ven? Sí se ve. Sí. Se ve, ¿no? Entonces, la instrucción incrementar A necesita un ciclo de máquina. Dice. La instrucción necesita 2 ciclos de máquina. Este es puntero a memoria, ¿no? Cuando apuntamos a memoria. Entonces necesita, dice, 2 ciclos de máquina. Y la instrucción mul AB necesita 4 ciclos de máquina. Dice. Necesita 4 ciclos, que no le entendí. ¿Se entendió? Miren, el mismo MOOC, ¿no? Depende cómo está. Si se trabaja con la RAM, digamos, que tiene 2 bytes de instrucción, necesita un ciclo, o sea, es de 16 bits, ¿no? Y necesita un ciclo de máquina. En cambio, la instrucción, esta Direct Data conta de 3 bytes, necesita 2 ciclos de máquina, ¿no? Necesita 2 ciclos de máquina. ¿Lo ven? O sea, cada microprograma, como el que ven ustedes ahí en la pizarra, tiene una cantidad de ciclos de máquina. A ver, profe, explíqueme bien. Muy bien, le voy a explicar. La MUL tiene 4, porque hay un coprocesador, jóvenes. En mis tiempos, ¿saben cuánto necesitaba un MUL? 15 ciclos de máquina. Ya, profe, usted está hablando de ciclo de máquina y no explica. Sí, le he explicado. Cuadradito se llama. No le voy a decir cuadradito, ¿no? A los profesores de electrónica, díganle ciclo, ¿no? Sí, claro que les he explicado. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que significa? Cada microprograma, jóvenes, necesita una cantidad de ciclos de máquina. O sea, una cantidad de cuadraditos para completar su código. Código, profe. Ya, su circuito. Entonces, ya su código hecho en circuito. Entonces, cada microprograma necesita una cierta cantidad de ciclos de máquina. ¿Cuánto necesita cada uno? Lo busco en internet o lo busco en el manual que viene con el procesador. Entonces, cada microprograma, necesita de una cantidad de ciclos, o sea, cuadradito, ¿no? De ciclo, entre paréntesis, de máquina, disculpen el doble paréntesis aquí. Y la que viene en el reloj, ¿no? Una cantidad de ciclos para completar su código, para completar, por favor, esto es comillas, ¿no? Es solamente lo que con nosotros, como nos gusta el software, entonces decimos código, ¿no? No es un código, obviamente, es un circuito. A ver, jóvenes, si volvemos al ejemplo idiota de los robots, ese ejemplo, ¿qué ejemplo más ridículo, profesor, no? Pero en ese ejemplo podemos ver que, por ejemplo, el robot A tiene que hacer una pared. ¿Estamos de acuerdo? Y esa pared necesita 1000 ladrillos. 1000 ladrillos. También el robot B necesita hacer la misma pared y necesita 1000 ladrillos. Entonces nos dimos cuenta que el robot A necesitaba 1000 cuadraditos para completar su pared. ¿Se acuerdan? El ejemplo idiota del robot, ¿sí, no? Entonces, como en cada ciclo él ponía un ladrillito, necesita 1000 cuadraditos para completar la pared. También el robot B necesita 1000 cuadraditos para completar su pared. No leo cuál es la dificultad. Ahora, los ciclos de máquina, den cuenta que son la pared. Ellos, para completar su código, necesitan una cierta cantidad de ciclos de máquina para completar el código. No lo hacen en uno solo. Muchas instrucciones, como ustedes vieron en la anterior página, muchas instrucciones sí, digamos, pueden hacerse en un ciclo de máquina. Otros 2, 3, las MU, por ejemplo, son las más rápidas. Las sumas son más rápidas que las multiplicaciones. Muy bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la instrucción MUL, que dice que gasta 4. No tiene por qué ser real esto, jóvenes. Yo me estoy basando ahorita en lo que acabamos de leer en internet. Si quiero saber cuántos ciclos de máquina ocupa
ocupa cada una de las instrucciones, bueno, lo busco en internet, ¿no? Lo busco en un manual o algo especializado sobre eso. Muy bien, aquí está el microprograma Void Mul. Vamos a suponer que trabaja con un registro nomás, el registro BX. Hay otro direccionamiento, ¿no? Bueno, aquí está, no importa, no nos metamos con eso. Este es el microprograma de Mul. ¿Sí? Este es el microprograma de Mul. Entonces, el microprograma. ¿Sí? Entonces, aquí están los circuitos. Escucha que me cuesta dibujar los circuitos. Entonces, déjenme inventarme. Aquí está un OR. Por aquí, me estoy inventando, ¿ok? No me critiquen, por favor, esto. Recuerden que yo no soy electrónico. Digamos, estos se unen aquí. Muy bien. Digamos que hasta aquí él necesita un cuadradito. ¿Ah? Él necesita un cuadradito para que la corriente haga este trabajito. ¿Me van a entender, joven? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Entonces, le pasamos corriente, es como si fuese el robot, digamos, y hace hasta ahí nomás. Se le acabó el cuadradito. Muy bien, y luego continúa con este otro. No me critique, por favor, es solamente un ejemplo. Este va acá, digamos que se junta allá. Este se junta ahí, no sé. Bueno, hasta ahí, digamos, necesitó otro ciclo. Entonces aquí va un ciclo, ¿no? Y así, ¿no? Aquí viene también otro otro circuito, necesita otro cuadradito. Y así, otros más por acá, otro. Entonces necesita otro ciclo. Entonces aquí observamos que el MUL necesita 4 ciclos de máquina. 4 ciclos de máquina para completar su código. Código, entre comillas, ¿no? Entonces, el MUL necesita, en este ejemplo, ¿no? Necesita 4 ciclos, 4 cuadraditos para hacer su código. Su código electrónico, ¿no? ¿Oye? Hola, hola. Bueno, y así cada microprograma necesita una cierta cantidad de ciclos de máquinas, se le dice, ¿no? Porque son la CPU. Una cantidad de ciclos del reloj de la CPU o ciclos de máquina para completar su código. ¿Me entendieron bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? El add también necesita. Si quiero hacerlo real, lo busco en internet y lo veo cuánto es realidad. El profesor aquí, como él no va a estar mirando internet cada rato, se lo inventa la cantidad de ciclos que gasta. Y propone ejercicio y vamos a entenderle. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro primer ejercicio relacionado con los microprogramas y la velocidad de la CPU. Y vamos a entenderle bien, jóvenes, que puede ser que ambos CPU sean idénticos, tienen los mismos microprogramas, control C, control V, los mismos microprogramas, pero aquella computadora que genere mayor frecuencia, va a completar más rápido en lo que el sistema operativo se llama job, J-O-B, la tarea, ¿no? La tarea. Las tareas se agrupan mayormente en procesos, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en este momento. Muy bien, hagamos este ejercicio. La cantidad de ciclos me lo voy a inventar. ¿Sí? Entonces voy a poner acá el siguiente programa. Voy a poner acá el siguiente programa. Voy a poner para ahorita proceso, ¿no? Tiene 3 instrucciones. Vamos a inventarlo. Tiene 3 instrucciones. Y vamos a inventarlo. Vamos a comenzar con el MUL, ya que lo tenemos. A ver, vamos a hacer. MUL AX4. ¿Qué sé yo? MUL. Por favor, si no tienen esto, no se preocupen. Estoy usando 16 bits, no se preocupen por esto. Si no, estas instrucciones no me interesan. No me interesan estas instrucciones, solamente me interesan. Este es el proceso.
es un programa que tiene 3 instrucciones. Tres instrucciones, un programa, recuerden que es un conjunto de instrucciones. Entonces vamos a asumir, este tiene 4 ciclos, o sea, 4 cuadraditos. Este era de 4 cuadraditos, ¿no? Digamos que tenga 2 ciclos, estoy inventando. Este 4 ciclos, y este que tenga 2 ciclos. Que tenga 2 ciclos. Entonces, hay un programita acá, un programita en un conjunto de instrucciones, tiene 3 instrucciones. La pregunta es, ¿no? Si no tomamos en cuenta el tiempo del bus de datos, por si acaso, ¿no? Si la CPU, entonces, si la CPU, así nos ponen esta, sería la frecuencia, ¿no? Si la CPU oscila a 10 Hz, o sea, la CPU que va a correr este código, la CPU que tiene los microprogramas de cada uno de estos, oscila a 10 Hz. ¿En qué tiempo? Dice tiempo, no dice cuadradito. ¿En qué tiempo? Tiempo. Segundos, ¿no? Minuto, hora. ¿En qué tiempo terminará, llevará, o sea, correrá este programa? ¿Correrá este proceso? Entonces, ¿en qué tiempo la CPU va a ejecutar esas 3 instrucciones? ¿En qué tiempo? Aquí lo voy a hacer un poquito, no era necesario hacer este dibujo, pero lo hago por razones didácticas. Solucionémoslo. Muy bien. Entonces, nos vamos acá y lo solucionamos. A ver, ¿cómo es esto? Solución. Esto lo hago porque vamos a hacerlo con multiprocesos. Bueno, ahorita estamos trabajando como monoproceso. Primera instrucción que se hace es la move. Entonces, 1, 2. Entonces, voy numerando los cuadraditos. Esta es la instrucción move. O sea, esta instrucción de acá. Los siguientes 4 cuadraditos es para la instrucción move. 1, 2, 3, 4. Entonces, el move va al microprograma y su microprograma le dice que gasta 2 ciclos. Bueno, estos otros 4 son para la instrucción move. Y luego, hagamos la instrucción lea. La lea va a su microprograma y su microprograma necesita 2 ciclos de máquina, o sea, 2 ciclos del reloj de la CPU. Muy bien, entonces aquí está. Esta sería la instrucción load effective address, o lea. Muy bien, voy a poner el numerito. Entonces, en total, el programa necesitó ¿cuántos ciclos para completarse? 8 ciclos. 8 ciclos, ¿no? Entonces, en total, el programita que está aquí el proceso necesitó 8 ciclos, o sea, 8 cuadraditos, ¿no? 8 ciclos para completarse, ¿no? Para correr. Entonces, este programita necesitó 8 ciclos de CPU, 8 ciclos de reloj, 8 cuadraditos de reloj para completarse. Pero esa no es la respuesta, ¿vale? La respuesta es, la pregunta me dice, oye, ¿en qué tiempo? Me dice, ¿no? Me dicen cuántos cuadraditos. ¿Qué hago? En 0,8 segundos. 0,8 segundos. ¿Cómo lo sacó? Como corre 10 Hz en un segundo y solo se utilizó 8 ciclos, entonces sería que está ocupando como el 80% de un segundo. Correcto. Entonces es fácil, ¿no? Si quieren una regla de 3, lo que sea. Sí. ¿Qué significa 10 Hz? ¿Qué significa eso? 10 ciclos por segundo. Claro, quiere decir que en un segundo se generaron 10 Hz, 10 ciclos. 10 ciclos. 10 cuadraditos. Entonces 10 cuadraditos. De esos 10 cuadraditos que generó en un segundo, él solo ocupó 8. Por eso la compañía dice 0.8. Bueno, yo lo hago. Yo le hago la vida muy fácil y me creo un copiecito. Entonces nos creamos un copiecito
Y yo le pongo aquí, no le pongo copia, ¿no? Le pongo recuerdo, ¿no? Recuerda. Si la CPU oscila, o sea, a n Hz, o sea, tiene una frecuencia, su reloj genera n cuadraditos por segundo, entonces, ¿no? Entonces, un cuadradito tarda 1 sobre n segundos. Este es el copio. Entonces, ¿cuánto vale un cuadradito en tiempo? Un cuadradito en tiempo significa 1 sobre n segundos. Entonces, volviendo al ejercicio, entonces, 8 ciclos, ¿cuánto sería? Entonces, 8 cuadraditos, ¿cuánto tarda? Lo perdí. 8 cuadraditos sería 8 por 1 sobre 10 segundos. ¿Estamos claros? Hola, ¿se entiende bien? Sí, ingeniero. Se entiende, ingeniero. Necesitamos 8 ciclos. Y esos 8 ciclos sería 8 por el cuadradito. El cuadradito vale 1 sobre 10. Nuestro dato es 10. 10 Hz. Entonces, esto sería igual. Entonces, la respuesta sería 0.8 segundos, ¿no? Entonces, esta sería nuestra respuesta. Entonces, ya usamos calculadora, pues 8 sobre 10 es 0.8. 0.8 segundos. Entonces, ahí tenemos, jóvenes, que esa CPU necesitó 0.8 segundos. Bueno, veamos, inciso B, digamos, ¿no? Me puede pasar, jóvenes, que digamos, llega la hora del examen y, pucha, me olvidé de preparar el examen y busco, qué sé yo, en el avance, digo, voy a hacerle la misma pregunta, pero le voy a cambiar los datos. Entonces, vamos a suponer, jóvenes, que aquí tenemos el mismo CPU, es decir, control C, control V, pero el reloj de este CPU es diferente. Entonces, inciso B, iden al anterior. Espero que con esto entiendan la velocidad de la CPU. Entonces, iden al anterior ejercicio, pero con una CPU oscilando a 15 Hz. Una CPU cuyo reloj oscila a 15 Hz. Una frecuencia de 15 Hz. O sea, vamos a lo que quiere decir el ejercicio. Es decir, esta CPU es la misma CPU, solamente que su reloj es de 15 Hz. Entonces, el MUL tarda 4 ciclos, el MUL tarda 2 ciclos y el otro no sé cuál, lea 2 ciclos. ¿Ok? La cantidad de ciclos que se necesitan es la misma, solamente que el reloj le hemos aumentado. Sin ser homogéneo, ¿dónde va a correr más rápido el programa? ¿En esta CPU o en esta? En la de 15. En la de 15. En la de 15, la otra es de 10 y esta es de 15. ¿Cuál es solución? Para finalizar, miren. Solución. El programa, el proceso, necesita 8 ciclos, 8 cuadraditos. Eso no lo podemos cambiar en ambas CPU. Claro, si nosotros haríamos la solución, haríamos el mismo grafiquito que hizo el profesor acá. Necesita 8. Pero la velocidad, o sea, la frecuencia es diferente. Pero en esta CPU, ¿qué tenemos? 8 cuadraditos es igual a 8 multiplicado por, ¿me ayuda? 1 sobre la frecuencia. 1 sobre 15. 1 sobre 15 segundos. Por favor, si alguien me ayuda con su calculadora. 0,53. 0.53 segundos. Respuesta. El proceso se ejecuta en 0.53 segundos. Obviamente ya 0
aquí 0,8 segundos, allá aquí 0,53. 0,80 si quieren, aquí es 0,53. Obviamente, esta CPU, su reloj, le da más veces corriente que a esta otra CPU. Ambas tienen los mismos algoritmos, digamos, es control C, control V de los algoritmos de los microprogramas. Los microprogramas en la CPU primera es el mismo que está en la CPU segunda. Control C, control V. O sea, copionazo, digamos, es la CPU del inciso B que del inciso A. Exactamente el mismo, son unos copionazos. Pero ¿qué pasa? La CPU B, la última, tiene 15 Hz. Obviamente, entonces el trabajo lo hace en menos tiempo. ¿Se entendió la velocidad de la CPU, jóvenes? ¿Conceptualizaron eso? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. Entonces, para finalizar, ¿no? Los microprogramas, es decir, nos metimos hasta la microprogramación, necesitan ciclos. Muchos de esos circuitos, jóvenes, son los mismos en el Core i3, en el Core i5, en lo que sea. Es exactamente el mismo circuito. Solamente que algunos tienen más frecuencia que otros. Entonces, por eso realiza el trabajo en menos tiempo. Los programas, electrónicamente hablando, son control C, control V. O sea, un copie descargado, digamos. Pero los circuitos, hay un reloj, hay una frecuencia que genera más que otra, y por eso decimos que la CPU es más rápida. Pero en realidad no que sea más rápida, sino que la hacemos trabajar más veces. Igual que los ejemplos idiotas de robot, acuérdense. Ok, jóvenes, continuamos el próximo miércoles, por ahí es suficiente. Y vamos a intentar, no sé si hacer otro ejercicio o pasar directamente a la siguiente unidad de la materia. ¿Alguna preguntita que tengan? Ninguna, ingeniero. Ok, jóvenes, pasen buen día. Nos vemos el próximo miércoles.